Nuevamente, mi nombre es Nergis Botello, Gerjana Botello Cuellar. Estamos aquí para inicialmente formar la capacitación de los operadores de planta. Bueno, yo no pensé que iban a venir todos, pero igualmente la idea es que de pronto hay personas que no entienden algo sobre el tema, pero aquí estamos prestos para brindarle cualquier colaboración. Tiene como objetivo general proporcionar a los operadores los fundamentos para realizar una correcta operación del funcionamiento, mantenimiento de las unidades y procesos unitarios del sistema de tratamiento de agua potable del municipio de Chinacota. En términos generales, son como términos que de pronto más adelante vamos a mencionar para que tengan una idea ustedes de qué estamos hablando. De pronto no estén confundidos y piensen otra cosa o no tengan idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Inicialmente, el agua cruda. El agua cruda es aquella parte o porción de agua que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento, tal cual como está en el río, quebradas, lagunas, sí, todo lo que está prácticamente al natural, todo el agua potable. Ya el agua potable, a diferencia del agua cruda, ya es el agua que ya ha pasado por un proceso de tratamiento, ya sea solamente filtración y desinfección, ¿sí? O todas las unidades que se requiere para un agua ya tratada. En la parte de aireación, este término lo incluí acá porque pues observamos que la fuente de agua de la planta, la fuente Iscalar, trae un color que se asemeja también a la parte del hierro. Entonces, por ende, la planta inicialmente, la que entra a la planta, se le va a hacer un proceso de aireación, pero entonces en el caso de acá se le va a inyectar cloro líquido para bajar lo que es el color que trae el agua, ¿sí? Entonces, hay dos métodos que son eficientes para eso, ya sea la aireación, ya sea también la oxidación por cloro, ¿sí? Entonces, acá en la planta, en cada movimiento que tenga el agua va a haber aireación, oxidación de la parte del hierro. Y en la planta como tal, sí, para bajar el color y el hierro. Y en la planta como tal, pues se va a intercambiar la aireación con oxidación por medio de cloro líquido, que se va a dosificar en la parte de la entrada. El caudal, pues diría uno, ¿no? Hay gente que todo el mundo sabemos que es caudal, ¿no? Pero hay personas que pronto interpretan con otra cosa. O sea, el caudal es lo que entra a la planta, la cantidad de agua medida, ya sea por medio de un vertedero tipo rectangular, triangular, o ya sea por medio de un macromedidor. O sea, eso es lo que nosotros vamos a registrar para poder tratar en la planta. El caudal de diseño, lo que mencionaban hace un momento. La planta pues en el momento tiene 2 unidades. Cada unidad tiene 14 litros para trabajar, litros por segundo. Está postergada para más adelante trabajar más caudal. Entonces, por ahora el caudal de diseño que tenemos en el momento es de 28 litros. Obviamente que ya tiene futuro para trabajar más caudal. La clarificación. La clarificación es lo que nosotros alcanzamos a observar, los chicos que están en planta y los que no también, es lo que se encuentra en la parte superior de la unidad de sedimentación, ¿sí? Es donde ya se han separado los sólidos, el flow formado, todos los sedimentos, y es la que va posteriormente a la parte de los filtros. La cloración. La cloración pues, obviamente ya es hace parte de la desinfección, que es donde se eliminan todos los microorganismos patógenos que trae el agua cruda. El cloro residual libre. Para el cloro residual libre es un parámetro que pide la normatividad colombiana, ¿sí? Y es la cantidad de cloro que queda después del proceso de desinfección. O sea, eso es lo que va a proteger al agua de una posible contaminación en el caso de la red o alguna domiciliaria. Coagulación. La parte de coagulación se hace referente en el punto de mezcla rápida, en donde se adiciona la sustancia química, ya sea el tipo de coagulante, ya sea sulfato de aluminio, ya sea del famoso PAC que está ahora, que es muy eficiente. Entonces, en esa parte llamamos coagulación, que es la parte hace también referencia a la mezcla rápida. Es la parte donde se aplica el tipo de coagulante que se va a manejar para la floculación. Coloides. Coloides son todos los materiales disueltos que trae el agua,
Sí, en la parte de pronto más adelante, con operadores más directamente, vamos a tener una relación de algunos términos. Ustedes van a conocer más a fondo qué es la palabra coloides, que hace mucha relación con la cuestión del color que trae el agua. O sea, los coloides como toda la parte orgánica disuelta que el agua arrastra. Cortocircuito, o los llamados efectos termosifón, que para un operador ya tenemos conocimiento de que ese es uno de los problemas que tenemos en planta, que es bastante grave y que se apunta en la unidad de sedimentación. Desarenador. Hace un momento también hablaban de ese término, que obviamente son tanques grandes en donde se almacenan, se depositan, se sedimentan grandes cantidades de material de arrastre que viene del río. Efluente. Efluente ya todo lo que sale de las unidades, de la parte de los lodos. Ya digo usted, llamamos las aguas grises, que sale de los lavados de las unidades, de los filtros, de los sedimentadores. Ensayo de jarras. Ensayo de jarras es, digo usted, la mano derecha del operador. ¿Sí? El ensayo de jarras es el equipo que le permite al operador, cuando el agua está demasiado turbia y no conocemos la dosificación óptima, darnos una ayuda para ver cuál es la dosificación que requiere el agua, dependiendo de unas condiciones. ¿Sí? Para mí es la mano fundamental, la mano derecha de todo operador. ¿Sí? Floculación. Floculación ya es la mezcla del coagulante con el agua para generar la formación de los llamados flóculos. Los flóculos son la parte de lodo, la parte de material de arrastre que se va a formar gracias a la ayuda de una sustancia química. Lecho filtrante. El lecho filtrante es unas capas de grava, arena, carbón o antacita que tiene un filtro, que es una base fundamental en una planta de agua. El lodo. El lodo es lo que normalmente el fontanero, de pronto una persona, llama como famoso barro, pero ya en partes, ya en procesos de planta, la palabra se intercambia por la palabra lodo. ¿Sí? Es lo mismo de barro, pero como un término como más moderno, como más actual. El lodo es más técnico, ¿sí? Inclusive los que han tenido conocimiento de agua, la palabra barro no existe. Ese es lodo, que es todo el material de arrastre que tiene el agua, que está conformado de arcillas, de lima y diferentes materiales del río. Mezcla rápida. La mezcla rápida tiene mucha también relación con la parte de la coagulación. Es como el punto máximo de velocidad que se requiere para que haya una mezcla eficiente, coagulante y agua. Mezcla lenta. También hace falta la floculación, mezcla rápida y coagulación. La mezcla lenta es la agitación moderada que se le va a aplicar al agua para que ayude a la formación de los flóculos o el floc, que es lo que permite que haya la separación del agua de los lodos. Precloración. Incluí ese término por la cuestión de que acá en la planta de Enchinat se hace una precloración al principio de las unidades, en la parte del desarenador, para que ayude a la oxigenación del hierro y también bajar la cantidad de color que trae el agua. Se llama precloración, aplicar una sustancia química al inicio de un proceso para eliminar esto y bajar la cantidad de hierro y color que trae el agua. Puntos de muestreo. Esos son los puntos que el señor operador se van a determinar para tomar las diferentes muestras, el sitio o lugar específico, de acuerdo a la unidad de procesos que se debe tener en cuenta para hacer el muestreo y análisis en el laboratorio. El punto de quiebre. El punto de quiebre es lo que conocemos en la curva de cloro como el punto máximo en donde ya se han eliminado todas las bacterias, microbios, microorganismos patógenos que trae el agua. O sea, el punto de quiebre es un sitio, o sea, es un paso muy importante en la desinfección. Después del punto de quiebre ya tenemos lo que es el cloro residual libre. Entonces el punto de quiebre lo vamos a ver más adelante en el proceso de desinfección. O sea, ese es el punto máximo que el agua debe tener con el cloro para que haya una eficiencia en el desinfectante.
resalto hidráulico. El resalto hidráulico tiene también relación con la parte de coagulación, que es como un golpe que se le hace al agua para que haya una mayor agitación, que es lo que se requiere para que también haya una mezcla efectiva del coagulante. Sólidos disueltos. Los sólidos disueltos es como toda esa materia orgánica que está diluida, que hace referente con la parte del color. Y los sólidos suspendidos, seguidamente, ya esos que están dentro de un cuerpo de agua, que no sedimentan y viven como en el aire. Caen, pero no caen. Quieren caer, pero no caen. El tiempo de contacto. Algo muy importante que debemos tener en cuenta en el proceso de la desinfección. La cloración o desinfección depende mucho del tiempo de contacto. Cuando hay mejor tiempo de contacto, el desinfectante es más eficiente y obviamente las bacterias se van a eliminar con mayor facilidad. Vigilancia de calidad del agua. Son los controles o es la entidad que regula la cuestión de la calidad del agua. Los entes del IDS, las personas externas que vigilan y controlan si el operador de planta está haciendo las cosas bien o no. Y zonas muertas. Incluye ese término porque en la parte de floculación, con respecto al equipo, a la unidad que vamos a trabajar en planta, si no se mantiene un caudal constante, este término lo vamos a conocer ahí. Entonces ustedes van a preguntar qué es eso. Zonas muertas son como espacios donde el agua tiene poca velocidad y el floculante no reacciona. Y por ende, entonces, más que todo ocurre en las esquinas del floculador. Entonces son partes donde la velocidad del agua, como no es muy rápida, se queda como el agua calmada y va a generar unas zonas muertas que dificulta la floculación. Y se debe cuando el floculador no se trabaja con un caudal constante. En la parte de agua potable hay dos normas muy importantes. Y la tercera que mencionamos acá es, como dice usted, como la que nos evalúa. De pronto ya los operadores que han trabajado en planta la conocen. ¿Sí? Bueno, cogen todas tres, pero las que más uno como que más está como en el punto de manejo es la del decreto 1575 y la resolución 2115. ¿Sí? Son normatividades que tenemos como operador, empezar a leer y empezar a concientizarnos de lo que nos están exigiendo. ¿Sí? Ellos, como digo usted, es como el reglamento de agua potable para una planta. El operador tiene que estar enfatizado a lo que pide allá, a lo que exige allá, porque ahí depende la calificación para las plantas. El decreto 1571-75 del 9 de mayo del 2007. La resolución 2115 del 22 de junio del 2007. Ellas dos son dos normatividades que van mucho de la mano, pero que debemos leerlas para conocer. ¿Qué incluyen esas normas? Incluye mucha terminología, incluye los parámetros del agua, los valores admisibles, por lo menos turbidez, color, pH, conductividad, todos los parámetros que deben mantenerse para un control de calidad de agua. Y los parámetros, digo usted, qué es lo máximo y lo mínimo que debe tener un agua para que sea potable. También habla también de la parte microbiológica, porque en la parte de control de calidad de agua hay dos términos que se manejan, la parte físico-química y la parte microbiológica. En esos reglamentos está señalizado todo. Inclusive también incorpora mucho lo relacionado con el IRCA, que es la evaluación que se le hace a todas las plantas de agua, donde califica si el agua está en óptimas condiciones, si está potable, para que de pronto no haya ningún punto de contaminación y afecte la salud de toda una comunidad. Y el reglamento RAS 2000, que inclusive ahora ya está actualizado con el 2017, pero es prácticamente lo mismo. Título C hace referencia a una evaluación que hacen en planta. Casi siempre se hace una vez al año o 2 veces al año, dependiendo del número de usuarios por los que se maneje. Ahí está lo que una planta debe de tener, lo que una planta se debe de componer.
de las unidades, de los requerimientos mínimos y máximos, del laboratorio, de los equipos, de lo que debe haber en planta, de lo que el operador debe saber, la formación del operador, o sea, todo. Es una norma que es muy importante y que debemos conocer los que trabajamos en planta, ¿sí? Porque ahí depende, y si no conocemos la norma, si no conocemos lo que pide, lo que exige, entonces ¿cómo vamos a trabajar? De pronto vamos a llegar a trabajar y no conocemos la norma, ¿y qué pasa? Podemos estar pecando y hacer cosas que no debemos hacer, o cosas que nos falta por hacer y no las hacemos. Bueno, análisis organolépticos. Hay muchas clases de análisis, ¿sí? No me voy a extender mucho porque la idea es enseñarle al operador como lo básico. Me enfatiqué en esos análisis, ¿sí? Y lo más importante también, por lo menos el cloro residual libre. Ya lo habíamos hablado, la cuestión de que tiene referente con la parte de la desinfección, ya después de que se aplica un desinfectante, que es lo que elimina la parte microbiana, la parte de patógenos, todo lo que tiene que afectar la parte del organismo. El cloro residual depende mucho de varios factores. Usted puede aplicar un desinfectante y tiene que tener en cuenta las características del agua, la turbidez, tiene que tener en cuenta el color, tiene que tener en cuenta el caudal, tiene que tener en cuenta la temperatura, el pH. ¿Por qué? Porque si digo usted en la parte del cloro residual de la desinfección, usted tiene una turbidez alta o por encima de la norma, llama uno, la desinfección es deficiente. O sea, la turbidez y el color, o sea, tiene todo relación. Por lo menos para que ustedes me entiendan la parte de desinfección. La parte de la turbidez son los sólidos sedimentables o suspendidos que el agua trae, que tiene mucha relación para la parte del cloro. En la normatividad del cloro residual libre nos pide el parámetro, la norma, que tiene que estar entre 0.3 o 0.3 hasta 2 partes por millón. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una turbidez, que son los sólidos suspendidos o los sólidos sedimentables que trae el agua, ¿qué pasa? Si está si la turbidez está por encima de la norma, hay partículas, digamos así, esta es la turbidez. Hay partículas tan grandes de turbidez que en algunos agujeritos se camufla una bacteria, un microbio, un microorganismo. Y cuando pasa el cloro, no la elimina porque ya está, digamos, está oculta. Entonces, por eso tiene mucha relación la turbidez con la parte del cloro. O sea, unos factores importantes para que haya una buena desinfección es que la turbidez, ojalá, esté por debajo de 1. UNT, que es la unidad. Unidades nefrométricas de turbidez. ¿En qué tiene también que ver el color con el cloro residual libre? Si el agua tiene mucho color por encima de la norma, que son 15 unidades de platino cobalto, o sea, menor o igual a 15 unidades de cobalto, se consume también mucho cloro. Entonces también tiene relación con la parte. ¿Y qué es color? Color es la parte coloidal disuelta, digamos así, que trae el agua. Es lo que usted ve que como la parte afectiva por medio del ojo, que usted ve el agua turbia, pero en realidad a eso llamamos color. Y turbidez ya son los sólidos sedimentables o suspendidos que el agua trae por arrastre material, que puede incluir lodo, que puede incluir arena, limo, arcilla. Y el color ya es algo que ya está disuelto, así. Yo hago mucha referencia con la parte de cuando uno prepara frutiño, un ejemplo. Usted prepara el frutiño, lo disuelve y usted deja 2 o 3 horas y sigue la misma cantidad disuelta. No hay ningún sedimento, no hay nada de separación. Ese es el color. Como la parte coloidal disuelta que trae el agua. O sea, no actúa igual. Lo que decíamos acá, digamos que esto es una partícula turbidez a ojo de microscopio. Ella siempre va a tener como unas entradas, unas posiciones. El cloro pasa en diferentes direcciones, pero son tan chiquiticas las bacterias
que se camuflan dentro de una partícula de turbidez. ¿Y qué pasa? El cloro no es que se consuma, sino que no es eficiente. La concentración no tiene nada que ver con la parte esa. Por eso inclusive hace como 12, 13 años la normatividad de la turbidez era hasta 5 UNT. Por eso fue que se redujo ahora mucho más. Es que en la parte de microbiológica influyen muchos factores. También todo depende también de la carga microbiana que tenga el agua. También depende del estado como estén los tanques de almacenamiento, si hay sólidos, hay lodo. También depende del estado de la tubería como esté, que no haya contaminación en red. O sea, todo influye mucho en la parte de la... O sea, usted puede que tenga una turbidez alta por encima de 3, por encima de 2, que es la norma. Pero en la parte de la desinfección, me hago como referente, es que obviamente esto, si usted tiene una agua muy contaminada y tiene una turbidez de 2, yo le aseguro que van a haber problemas. Todo depende de la fuente, ¿no? La contaminación que tenga la fuente. No, inclusive, o sea, hay algo muy, o sea, ellos tienen un problema, que, o sea, por lo menos hay parámetros que se deben tomar en el sitio, en el momento, en el sitio, ¿sí? En el lugar. Sí, el cloro es uno, lo que es el cloro, la temperatura. Ellos son entidades que obviamente son las que evalúan y controlan las plantas de tratamiento. Inclusive la parte del consumo de cloro, una agua la desinfectó, la trató, listo, la envió para la parte del usuario. Pero ¿qué pasa? Para que se elimine el cloro también hay varios factores. La agitación es una parte que hace que el cloro se elimine. Por lo menos de aquí toman la muestra en Chinacota, la llevan al laboratorio. Entonces la agitación, el tiempo, la temperatura también que se maneja, todo eso afecta también obviamente el consumo de cloro. Y por eso llegan allá muchas veces con poquito o prácticamente nada. Así tenga mucha dosificación en cloro acá, en el punto de muestreo. Mire, un factor que influye muchísimo en la parte, la desinfección para mí es la parte clave de todo, porque obviamente le da la calificación a usted y el IRCA también. ¿Sí? Entonces, una cosa muy importante, inclusive hasta la puedo mencionar, es el tiempo de contacto. ¿Sí? Hay desinfecciones, se puede dosificar la cantidad, puede tener un residual en el tanque de almacenamiento en el momento, pero si usted no tiene un tiempo de contacto, una buena mezcla, un buen transcurrido en el tanque de almacenamiento, este cloro, o sea, lo que inclusive decimos en terminología, la parte del punto de quiebre. El punto de quiebre, digo usted, es como una curva en donde se aplicó el cloro y el cloro empieza a subir, a subir, a subir hasta que se consume la materia orgánica, que depende obviamente de las características que traiga, depende de la contaminación. En el punto de quiebre es donde ya se ha consumido toda la materia orgánica, todas las bacterias, todos los microorganismos, y ya luego empieza a descender la curva, es para poder dar el dato de lo que es el cloro residual libre, que ya digo usted como una porción de cloro que me va a proteger para una posible contaminación. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo un buen tiempo de contacto entre cloro o agua y una buena mezcla, hace que esa combinación o ese cloro que va a tener va a ser muy débil. Y muchas veces, ¿saben qué pasa? No depende tanto de la turbidez, depende del tiempo de permanencia, de contacto, de mezcla que tenga el agua con el cloro. Yo no quiero decir que por lo menos, yo sé que la turbidez influye. ¿Por qué? Porque como le dijo al ingeniero, esa es la palabra correcta, se capsula la bacteria y pasa el cloro en diferentes direcciones y no la elimina. Pero no solamente de esto depende el consumo que tenga el agua de cloro, depende de otros factores. En la parte del ICS me consta, porque inclusive este año yo estaba acompañando un gasoducto y el chico llegó empezando, ni siquiera dejó que el agua circulara en la llave. La abrió y prácticamente tomó la muestra. Otra cosa, le dejó un espacio de cámara de aire a la muestra. Yo no le dije nada, lo dejé solito, que después que tomó la muestra fue que le dije. Yo le dije, hombre, si usted sabe tomar muestras con análisis químico, ese espacio usted no lo puede dejar, porque ese espacio me genera agitación a la muestra. Y cuando usted tapa el frasco, obviamente ese gas de la agitación se me va a evaporar. Y ahí va el cloro incluido, y hay pérdida de cloro. Si usted quiere hacer la comparación, tomo la muestra de cloro en situ y la tomo en el laboratorio y le va a dar diferente, porque la agitación en una muestra hace que se pierda cloro. Por eso, el señor era un chico joven, llevó una cava grande, los 2 frascos y sin pilas, sin hielo. Entonces yo le dije, pero ahora no tiene ni siquiera hielo. Digo, no, es que yo hoy nada más, ya la entrego una vez, digo, por más.
Y para eso agarran el frasco acá y eso y yo sufría, porque eso era, o sea, yo digo, hombre, así tampoco. Y el acoso con que está colaborando, él tuvo problemas con eso. Porque también la muestra tenía cloro y llegó allá y bueno, el paseo fue y llegó allá con poquito cloro, por debajo de la norma. Entonces son cosas que pasan, ellos nunca entienden nada. Lo bueno y es lo recomendable que tomen ustedes la contramuestra, siempre la contramuestra. O sea, es que también se debe comparar, o sea, en sitio se debe tener por lo menos lo básico, el cloro, pH y temperatura. Son los parámetros prácticamente que se miden, ¿sí? Con la contramuestra se hacen el resto de análisis. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que digo ustedes, los equipos que manejan en el laboratorio de ustedes estén calibrados, que las celdas estén en buen estado. Les enfatizo mucho al operador, o sea, traten de tenerlo bajito. ¿Por qué? Porque entre más color también tenga el agua a la salida, hay mucho mayor consumo de cloro. Y vuelvo le digo, el cloro, después de que se desinfecta, le queda un residual. Pero ¿qué pasa? Si el tiempo de contacto y otros factores influyeron en la parte de desinfección, si él no ha como que terminado el trabajo de desinfección, él sigue trabajando después. Si usted un color lo percibe a vista, es porque es un color alto. O sea, un color usted de 20, 15, 30 es difícil que usted lo observe a simple vista. Tiene que tener uno mucha visibilidad para decir esta agua tiene tanto color. Si usted ve un color a simple vista en un agua, es porque está por encima de 50, 60, 70 o hasta más. ¿Qué pasa? Ahí inclusive de pronto tenemos como la mentalidad en operador, y he tratado inclusive Oscar y Javier, que son chicos ya de más experiencia, tratar de usted en planta, de así tengamos una turbidez bajita, aplicar siempre una pequeña cantidad de coagulante. Y en el caso de ustedes que tienen poquita turbidez y tienen un color un poco más alto, con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque es que el color se me va quedando en varias unidades. El color se me queda en la parte de floculación, la parte del floculador. Se me queda en la parte de sedimentación. El color, lo que vamos a decir, es la parte disuelta colorida que trae el agua. Ella no sedimenta, así se lee 2 o 3 horas. Es muy diferente que la turbidez. La turbidez tiene un paso con agua turbia, con agua. Ella lo que es la turbidez sedimenta. El color no, siempre va a quedar ahí, expandido. ¿Cómo se elimina el color? Se elimina con la coagulación, con adición de un coagulante. ¿Cómo también se elimina el color? De acuerdo al color, ¿no? Si hay colores que son muy altos, hay que coger la precloración, que también tiene que ver también con la parte del hierro. La cuestión del color, como un color, y también depende del color que se tenga, porque hay colores muy fuertes, que están relacionados también con la parte del hierro. Entonces, como son muy fuertes, no solamente, hay colores que son como más suaves de trabajar, y solamente con filtración y desinfección tienen, pero hay otros que no. Hay que aplicar el coagulante, la floculación, la sedimentación, la filtración, desinfección, para que ella se pueda eliminar. Todo depende de la color que tenga usted. Hay colores que tienen mucho que vienen producidos por la parte de las raíces de los árboles. Ese color es difícil, es duro de bajar. O sea, no puedo decir solamente el coagulante o solamente el filtro. O sea, hay que hacer un procedimiento. ¿Qué le podemos hacer? Sí, de las raíces de un color, inclusive la parte de allí de Toledo lo tiene. Y hay colores también que ayudan a que el pH se baje. Entonces ahí primeramente tenemos que explicar qué clase de color tiene, de dónde proviene ese color. Si también tiene relación con la parte del hierro. O sea, hay que identificarlo para ver cómo eliminarlo. Y también poder seleccionar el tipo de coagulante. Porque el coagulante es la materia prima básica importante para ayudar a bajar todos los valores. Entonces, por lo menos la parte del color, ingeniera. Uno, el color, ¿cómo lo elimina inicialmente? Dependiendo del color, que es muy fuerte, con una precloración. Ayuda a bajar el color. Luego, con la parte de la adición del químico, el coagulante que seleccione que sean coagulantes fuertes. En la floculación, en cada etapa del proceso, donde se produce lodo, ahí se tiene acaparado una cantidad de color. Floculación, sedimentación, filtración. Y en la filtración tampoco me quedó porque el carbón activado o la antejita ayuda a retener en color. La siguiente parte y última parte es en la parte de la desinfección. Que por eso es que en la parte del color tenemos que tener en cuenta de que si el color está altico, una cantidad proporcional de color, hay más consumo también de cloro. Muchas veces también ha pasado eso,
de que están bien de turbidez, bien de todo, pero ¿qué pasa? Como el cloro está muy alto, se consume mucho cloro y no alcanza a salir el residual que se requiere. Entonces, está toda la relación. ¿Cómo nos damos cuenta acá? Tratando el agua y viendo a ver qué factores podemos mejorar. ¿Sí? Ahí primero que todo sería identificar la clase de color que es, si son de los dos. Ahí la clase de color que es, y luego ahí hacer pruebas con un tipo de coagulante. Sí, inclusive, sí señora, inclusive para ese tipo de aguas el sulfato de aluminio Tinua no funciona, porque es un coagulante solamente. Toca hacer análisis y pruebas con por lo menos los electrolitos, por lo menos el PAC que está ahora muy de moda, que tengan ayudantes de coagulación, que tengan ayudantes lastradores para que el agua mejore la calidad. También hay que mirar el tiempo, ¿no? La época, el verano, el invierno. O sea, todos esos factores hay que mirarlos. Y mirar el arrastre del agua por donde pasa. Si el tiempo de invierno es que me aumenta, si el tiempo no es que me aumenta, mirar de qué fuente viene, de qué factor es lo que está aumentando eso. Porque en tiempo de verano son una maravilla, pero el cloro es muy alto. Y en tiempo de invierno, el material de arrastre aumenta la turbidez, pero baja el color. Entonces hay que mirar el tipo de fuente que tienen ustedes acá y mirar lo que está en captación, qué materiales arrastra, hay que mirar la vegetación, las algas que también se formen, las descargas que le caigan a la fuente. De pronto sea explotación de una mina de arcilla, de carbón, todo eso hay que mirar que cuánto está faltando el color. Hay cloros suaves de tratar, pero hay cloros que son difíciles. Lo que influye mucho en la parte de la desinfección es la parte del pH. O sea, el pH es la parte ácida y alcalina que trae el agua, ¿no? El pH se denomina potencial de hidrógeno, ¿sí? Es lo que me determina si el agua está ácida cuando está por debajo de 7 unidades. Cuando están 7 en punto, 7 de cerradito, decimos que es un pH neutro. Y por encima de 7 decimos que es una agua alcalina o una agua básica, ¿sí? ¿Qué tiene que ver en relación con la desinfección? Si usted tiene un pH ácido por debajo de 7, la desinfección es mucho más eficiente. Eso es algo que también podemos tener en cuenta. Si tenemos un pH básico alcalino, la desinfección obviamente no es que sea mala, sino que se va a requerir de mucho más cloro y más tiempo de desinfección. Para uno desinfectar, una buena desinfección por debajo de 7, pero un pH que usted diga usted puede también trabajarlo, es por debajo de 7,5. Ya por encima de 7,5 ya la desinfección es un poquito como más caótica porque se requiere de más cloro y de más tiempo de contacto para que el desinfectante actúe. Bueno, en la diapositiva lo único que nos faltaba era mirar acerca de la temperatura. Sí, la temperatura, o sea, hay personas que creen que la temperatura es un parámetro ni fu ni fa. La temperatura influye mucho en todo. Inclusive hace un momentico estaban hablando de algo que vamos a ver más adelante, que llaman el efecto termosifón o el cortocircuito, que requiere que se debe debido a la temperatura que tenga en la unidad de sedimentación. Ahora más adelante lo vamos a ver, ¿sí? En esta parte lo vamos a ver, la temperatura. La temperatura, por lo menos en la parte de la desinfección, si el agua está caliente, abrigada, obviamente hay más consumo de cloro, porque el cloro se evapora fácilmente con el aire y con la temperatura, con agitación. Entonces también requiere la parte de temperatura. En la parte de conductividad también se ha comprobado que cuando la temperatura está muy bajita, la conductividad aumenta, porque también tiene razón con la parte de los sólidos. Inclusive también la temperatura influye en la parte de las algas. Cuando la temperatura está muy alta, hay más producción de algas, ¿sí? Y lo otro que hace que el pH baje. Entonces la temperatura es un factor que hay que tener muy en cuenta en la parte de tratamiento del agua potable. El sistema de potabilización o las unidades de potabilización. La fuente que ustedes van a manejar es la fuente Iscalar, que lo que estábamos comentando con el jefe de servicios públicos, hay que mirar a ver de pronto los picos de las descargas que se están generando, que están ocasionando el aumento del color. Y el color, cuando se hacen los picos, también tiene que tener mucha relación con el pH. Si de pronto es una descarga desconocida de alguna explotación de mina X o Y, también afecta el pH. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hacer un monitoreo aguas arriba
para mirar en qué momento, en qué hora y en qué lugar empiezan a cambiar las características del agua. El caudal inicial que se va a trabajar es de 14 litros por unidad. Van a manejar 2 unidades. En la planta de tratamiento van a haber 2 desarenadores que van a trabajar independientes para cada unidad. En la parte de la captación, como hablaron ustedes, como habló la ingeniera anteriormente, hay una tanquilla que requiere como las partes más grandes de sólidos, de material de arrastre. Ya el resto de la función lo va a hacer el desarenador en la parte de la planta. Van a trabajar 2 desarenadores independientes, cada uno para cada unidad. En la parte de la planta también vamos a observar la parte de un floculador. En el floculador, que es de tipo Alabama, hay diferentes tipos de floculador, diferente a la planta que están trabajando ahorita, que es un floculador hidráulico horizontal. En la planta nueva, la parte de la coagulación mezcla rápida se va a hacer en un tipo de floculador llamado tipo Alabama, ¿sí? Que es un floculador de paso forzado. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando estén en planta de que el agua sube como en forma de zigzag por medio de unos orificios que están en la parte de las paredes, ¿sí? Es un floculador tipo Alabama que se maneja más que todo para caudales bajos. Y también se utiliza cuando el área de la planta son muy reducidas, a comparación de la planta que está ahorita trabajando, que tiene un floculador hidráulico porque tiene una inmensa área para poder trabajar, ¿sí? Entonces es la diferencia de los dos. Los dos trabajan lo mismo, simplemente el diseño son hidráulicos. El diseño, que el floculador hidráulico que está en la planta es de portabiques, y el de la planta porque es por tanques divisorios. El agua entra por un lado abajo, hace una forma de zigzag. Ahí es donde vamos a producir la coagulación mezcla rápida, que es el punto de equilibrio donde se aplica la sustancia química, ya sea el coagulante que se maneje, ya sea el PAC, fato aluminio, lo que ustedes quieran manejar. Eso se hace en todas las plantas, la coagulación mezcla rápida. Bueno, el de ya habíamos hablado, el sedimentador de alta tasa. En la planta voy a hacer una comparación, porque yo sé que algunos van a estar rotándose. Pues de pronto el chico que entre nuevo en la planta, de pronto va a ir a la planta que está ahorita. Entonces él va a ver un poco de cambio la una a la otra. En la planta que están trabajando hoy en día, tienen un sedimentador convencional. Es el sedimentador que antes se trabajaba, o sea, eran tanques con amplitud grande que tienen diferentes tipos de zonas de sedimentación. El que se maneja en la planta nueva es un sedimentador de alta tasa. ¿Qué lo hace diferente el uno con el otro? Obviamente que el convencional son áreas más grandes, dimensiones más grandes, altura, ancho, largo. Y el sedimentador de alta tasa o de alta velocidad son tanques más reducidos y que se componen de una estructura llamada colmena, que son unas láminas transversales que tienen un ángulo determinado y es material en poliestireno. Sí, un ángulo de 45 grados. 45 grados y es en un material poliestireno, que son delicados para el sol, pero son muy buenos en el agua. Entonces, esa inclusive más adelante cuando estemos en planta, vamos a dar como recomendaciones de lo que se debe hacer dentro del sedimentador y no cuando estén haciendo el mantenimiento, ¿sí? En la parte de coagulación, vamos nuevamente a repetir, si no hay una mezcla rápida, si no hay un gradiente de velocidad de 1000 segundos a -1, la floculación me va a ser deficiente. En la parte del floculador tipo Alabama, si el caudal no es constante, ¿qué pasa? Se van a generar las zonas muertas, que hablábamos anteriormente. Van a generar espacios donde la floculación no va a ser efectiva y por ende el flow no se me va a formar. La parte de coagulación es donde se mezcla la sustancia química, ¿sí? Después, ¿qué hace el floculador? Hace un recorrido para que se me formen los famosos coágulos o los flóculos, que es donde se me aglomeran las partículas coloidales, el lodo, la arena, la arcilla, el limo que trae el agua, para que más adelante en la unidad de sedimentación se vaya al fondo del tanque. Esa es la unidad del floculador. Formar
a medida de que hace su recorrido el flow y haya separación de lodos en la parte del sedimentador. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la floculación, ya sea en los dos tipos que tienen ustedes de floculación, no sea tan rápida al final. Ella tiene unas tres velocidades. Al principio, donde coloco yo el punto de mezcla rápida, es una mezcla muy ligera, que debe tener un gradiente de velocidad de 1000 segundos a la -1. En ese punto es donde aplico yo el coagulante. Luego, ¿qué pasa? A la siguiente fase del floculador, igualmente en el que está trabajando ahorita en la planta, es una velocidad media, para que el flow se me siga mezclando con el coagulante y ya en la última fase, la tercera velocidad, que es la mezcla lenta, ya haya mejor visibilidad y formación del coagulante, del flow. En la unidad siguiente, que es la unidad de sedimentación, ¿qué sucede? Ese flow que se ha formado se me va al fondo del tanque. Por eso en el sedimentador se divide en 4 partes. En el floculador hablamos de 3, que son velocidades, y en el sedimentador hablamos de 4 partes, que es el agua de entrada al sedimentador, que entra por un conducto, que es la zona de lodos, que es donde me va a generar toda la parte de los lodos, del flow que se me ha formado en la unidad anterior, la parte del agua clarificada, que es la que va a los filtros, y la más importante, que es la zona de sedimentación, donde se me va a empezar a caer todos los lodos para ese fondo del tanque. Hablamos hace un momentico del llamado efecto termosifón, o también llamado cortocircuito. Tiene esos dos nombres. ¿Qué se produce debido a qué? Debido al cambio de temperatura. Más adelante en planta nos vamos a dar cuenta de que el agua tiene 3 líneas de temperatura. La superficie, que es donde está el agua clarificada, que es la que recibe obviamente la luz solar, obviamente va a tener una temperatura de acuerdo al clima que se esté manejando, abrigada, medio abrigada, sí, de acuerdo al clima. La del centro, que es la zona de sedimentación, va a tener una temperatura más fría. Y la del fondo, que es la zona de lodos, que va a tener 3 fases. ¿Qué pasa? Cuando hay demasiado sol, hay demasiadas vientos, demasiado sol, el agua me cambia la temperatura y hace así. La parte más abrigada empieza como que a bajar y la parte más fría empieza como a subir. Entonces empiezan los llamados cambios de corrientes de agua. Entonces eso es lo que hace de que el flow que está en el sedimentador, en la parte zona de lodo, empiece como a levantar. Ese es el llamado efecto termosifón. ¿Y qué produce? Produce de que todos esos lodos que se me levantaron por el efecto de la temperatura se me pasen a la parte del filtro. ¿Cómo? Y ahí también tiene mucha relación con el caudal. Si usted en una unidad de sedimentación tiene la velocidad de sedimentación muy rápida, también hace que no le dé tiempo al sedimentador de que el flow se me sedimente con mayor facilidad. Entonces, ¿qué pasa? También depende del estado en que está el sedimentador. Si usted el sedimentador la tiene muy colmatado de lodos y el área de sedimentación se me ha reducido, la velocidad con la que entra, que es muy rápida, hace que se me arrastre todo el lodo, se suba a la superficie. O sea, son unidades de mucho cuidado, La temperatura es algo que influye mucho. Hay que proteger la temperatura y hay que mirar si también se debe a la parte de la zona de lodos que está muy colmatada. Colocar una cubierta para proteger. O sea, el efecto termosifón es la temperatura que maneja el medio ambiente. ¿Sí? O sea, si hay temperatura, el agua está muy caliente, está muy abrigada, los rayos del sol entran muy directamente y abriga la parte de abajo, empieza el flow a hacer esto. El que está formado empieza a levantarse. No, solamente la sedimentación. Por lo general, el agua prácticamente de los ríos, como viene por una tubería, viene protegida del sol. O sea, es lo que está dentro del tanque de sedimentación. Que también tiene mucha relación si el tanque de sedimentador tiene lodo, tiene mucho. Entonces, que por lo menos, si eso pasa en tierras así donde hace mucho calor, o sea, en una tierra fría no ocurre eso. Cuando todo el tiempo la temperatura es igual, ¿no? Está fría, ¿no? Acá calienta el sol a ratos, calienta. Por lo menos nosotros a veces en planta, ¿qué hacíamos? Nosotros le bajamos velocidad de entrada, le bajamos caudal, para que hubiera menos velocidad y obviamente pues el sedimentador trabajara más despacio y de pronto ese efecto fuera reducido. ¿Qué otro sería colocarle techo a la unidad?
Mire, hay plantas donde ¿qué hacen? Le colocan un polisombra solamente al sedimentador. Por lo menos en las plantas que tienen estos filtros lentos, manejan eso. Una planta de filtros lentos. Toda planta de filtros lentos tiene un techo. Bueno, los árboles lo que hacen es que generen mucha, la contaminación de la materia orgánica por descomposición. De pronto material de arrastre, es una cuestión que se descompone y usted sabe que el agua cuando está dentro, la hoja cuando está dentro del agua por mucho tiempo, digámoslo, se apicha, digamos la palabra que se descompone, agarre mal olor, mal sabor. Pero en sí no, hay plantas donde inclusive en la parte del senador tienen polisombra también, o techo, para que todo ese material obviamente no caiga directamente al agua y se descomponga. Por lo menos en las plantas uno le pide el favor al operador, no mantenga las hojas dentro de los tanques, porque eso también produce color. Son cositas que uno piensa que son pequeños detalles, pero hay que tener muy en cuenta. Lo que es las hojas, lo que son los palitos, todo se descompone y también genera color en el agua. Pues las algas más que todo es debido a las radiaciones solares. En una unidad, sea cualquiera, en la parte de abajo usted nunca ve algas. Las algas siempre la ven en la parte de encima, donde los rayos del sol penetran más fácilmente a las paredes. Y también donde digo usted, donde la porosidad de la pared sea más grande, sea aún más rústica, tenga más orificio, más porosidad. Ahí también hay generación de más algas. Y también depende de la fuente. También depende de la carga microbiana, de la bacteria que tenga la fuente. Eso es bueno también. Pero entonces cuando se hace precloración hay que tener en cuenta una cosa. Tampoco le puede colocar demasiado cloro al agua, porque si ustedes cogen los famosos clorometanos, si el agua tiene mucho lodo, si usted le agrega mucho cloro, se producen los clorometanos y esos cancerígenos. Todo tiene que estar en equilibrio. Se puede hacer una precloración, pero con bajo cloro. No puede tener un residual, digo usted, en la parte del tanque con mucho cloro. Cuando uno hace una precloración, lo hace con cantidades mínimas. Usted sabe que el cloro también se elimina con la parte también del calor, la parte también del color. Sí, inclusive por eso es que la dosificación no puede ser mayor, porque se supone que, diga usted, que usted la desinfección final la va a hacer en el tanque de contacto con el cloro que usted va a agregar para la desinfección. Usted lo que hacer una precloración es para, diga usted, evitar que salgan algas, o bajar el color que traiga el agua, o bajar el hierro que traiga el agua. Para eso se hace una precloración, no hace más nada. Y obviamente ayuda también a eliminar algo de bacterias. Bueno, estamos en el sedimentador, es una parte muy importante, porque de acuerdo a la calidad que tenga el agua del sedimentador, depende de la vida útil, la carrera del filtro y el estado del filtro. ¿Sí? Entonces, todo va agarrado de la mano. Seguimos con la filtración. La filtración que ustedes manejan acá es una filtración rápida, de filtros mixtos, que se compone de grava, arena y antracita. ¿Sí? Los dos filtros son iguales, la planta nueva y la planta que está más son iguales. Ahí no ocurre. Ahí lo que hay que tener en cuenta con la parte de los filtros es que cuando hagan retrolavados, obviamente que sean prudenciales, que no le coloquen demasiada velocidad de retrolavado para que no expanda el electrofiltrante. ¿Sí? La filtración es retener todas las partículas que han pasado de la parte de la unidad de sedimentación. O sea, una planta que no tenga partículas suspendidas en un sedimentador, le quito el sombrero. Siempre van a ver, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Entonces, esas partículas, obviamente que tienen que ser en menor proporción, ¿no? Si usted tiene una turbidez en un sedimentador alta, y con flor y con de todo, obviamente, el resto del trabajo me lo va a hacer el filtro. En la parte del floculador, retiene lodos, turbidez, color, pH, conductividad. En la parte de sedimentación igualmente, hierro también, porque donde hay lodos, retiene muchas cosas, hasta bacterias. El resto de la parte final lo hace la parte del filtro. Si usted no tuvo una buena floculación, una buena sedimentación, el último que va a recibir, dice usted, el draft va a ser el filtro. Después de la filtración, si usted no tuvo una buena proceso de protección, ahí sí vamos a tener problemas, porque después de que el agua pase del filtro, ya es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, en la parte de los filtros, debemos tener en cuenta en la parte del retrolavado, la carrera del filtro. El operador el chico nuevo, no sé si cuánto le han comentado acerca de la carrera del filtro. ¿Qué es la carrera del filtro? ¿Sí? La carrera del filtro es desde que comienza el filtro a trabajar hasta que el filtro pierde velocidad de filtración. ¿Cómo se da cuenta usted? Cuando el nivel del agua en el filtro se me sube y cuando el agua en el tanque de agua filtrada empieza a minorar.
Si yo veo que todos los filtros empiezan a llenarse, y tengo poca producción de agua filtrada en el tanque siguiente, los filtros me están pidiendo lavado. La carga del filtro se me da. Ya se me vino para hacer otro lavado. ¿De qué depende esa carrera del filtro? Depende del caudal que esté manejando, depende de las características de agua que tenga ya el agua purificada. Pues digo, si usted no tuvo una buena floculación, una buena sedimentación, la filtración obviamente es la que me va a hacer el resto del trabajo. Sí, inclusive también el falsofondo es diferente. El falsofondo de ustedes, de la planta que están trabajando, son en viguetas, en placas, algo así perforadas. Sí, el falsofondo. Y el de arriba es por medio de un tubo con perforaciones. Tipo flauta, sí señor. Sí, hay diferentes. Inclusive el que se manejó acá es, como dice, el último modelo que se sacaron para filtro. Pero el material siempre van a ser los mismos. Simplemente que dependiendo del área, dependiendo de la profundidad, se requiere material filtrante y las cantidades. Pues si tienen grava, tienen arena y tienen antracito. Sí, el sistema de lavado, el área también, que depende de un tanque de agua filtrada. Y obviamente cuando se esté lavando los filtros, obviamente prácticamente el servicio se me va a interrumpir porque no hay paso de agua para el tanque de almacenamiento. La diferencia es que, digo usted, como usted tiene 2 unidades, o sea, 2 plantas por aparte, usted obviamente no va a hacer todas a la vez, porque tampoco va a tener el tiempo. Ahí mientras trabaja, mientras que usted para una planta prácticamente para hacer mantenimiento del filtro, usted la otra está generando agua para el tanque de almacenamiento. Esa es la ventaja que hay. Es esa. La vida útil de un filtro depende de las cantidades de lavado que usted maneje. Si usted lava un filtro más seguido, obviamente el filtro usted siempre pierde material. Si usted hace, digo usted, o sea, si usted el filtro lo trabaja, digo usted, con retrolavadas muy deficientes, hay formación de lodo, hay taponamiento de las capas de lodo del material, el filtro va a perder funcionalidad. Entonces, lo normal de un filtro, que por muy bueno que esté por muy agua que se trabaje bien en la parte de la clarificación, pues son 8 años. Por muy bueno. Depende también del caudal que usted maneje. Depende de la forma como usted retrolava el filtro. Una de las cosas importantes que se debe tener en cuenta para que el filtro, obviamente, su vida útil sea más larga, es que cuando hagan retrolavado, el filtro no se expanda más de lo normal. Por norma se dice que el filtro se debe levantar de acuerdo a la altura el 40%. Si se pasa de ese porcentaje, ¿qué pasa? Las capas suben y cambian luego de posición y se fluidizan. Cuando se fluidiza, por aquí se pierde, ¿qué pasa? El filtro ya pierde funcionalidad. Se empiezan a mezclar las capas y ¿qué pasa? Cuando el filtro está muy lleno, que lo pasan de maracas, le generan demasiada presión al filtro, el lodo empieza a entremezclarse entre las capas, así como el material. Hay material filtrante que se pierde. ¿Por qué? Porque la capa de arena está arriba y se empieza a entremezclar en la grava. Y después de la grava se va para el desagüe. Usted se puede dar cuenta cuando la arena empieza a pasar por encima del antracito. Ahí se da cuenta que está por encima del 40%. Exactamente. Es visual, obviamente, porque hasta ahí no alcanzo a verlo. De pronto, inicialmente no se alcanza a ver porque obviamente el agua sale con mucho lodo. Pero ¿qué pasa? El tiempo de traslado, ¿de qué depende? Depende de la presión que haya en el tanque de agua filtrada. Depende de las vueltas que usted le haga a la válvula. Depende del estado que esté el filtro. Si está muy tapado, si está muy cojo, o sea, muy lleno de partículas. ¿Cómo se da cuenta? Al principio yo sé que no se va a notar, pero ¿usted qué puede hacer? Usted puede tomar un frasco de muestreo, o yo llamo un tarro de compota, y puede tomar muestras al agua que va saliendo por la canal. Y usted se da cuenta si hay material o no hay material, porque así a simple vista obviamente no se va a ver. Hay en plantas que ¿cómo lo determinan? El agua de retrolavado sale por una tubería a una tanquilla y ahí la alcanzan a observar. O sea, hay diferentes modos. Y lo último, si yo me doy cuenta que el filtro se expandió y no me di cuenta, es cuando el material de arena se empieza a ver entrelazado con el carbón. Pero todo se da por la experiencia, todo se da, por lo menos cuando se lava un filtro, hay que tener muy en cuenta la velocidad
no abrir la válvula de una vez. Cuando uno empieza a trabajar un filtro, por lo menos el filtro de ustedes que está nuevo, o sea, todavía ustedes no saben cuántas vueltas le pueden abrir, porque las capas ya cambiaron. De pronto anteriormente con la experiencia ustedes decían le abro 5 vueltas, 4 vueltas y ya, pero ahorita no pueden ustedes definir eso. Cuando el filtro está nuevo, las capas hasta ahora se están acomodando. Si usted le coloca demasiada agua de otro lado, el filtro empieza a moverse. Si usted le coloca demasiada presión también y el filtro está nuevo, entonces las capas empiezan también a bajar. Entonces cuando se aborda como están ustedes en la planta nueva y la planta está trabajando, hay que tener muy en cuenta con eso. O sea, depende de la operación. Si usted opera a mano un filtro, obviamente la vida útil va a ser mucho menor, el material se va perdiendo. O sea, si usted ve en el orden del filtro, siempre va la grava, la arena y el carbón, o la antracita. O sea, ¿qué es lo primero que se pierde? La antracita. En planta los operadores cuidamos mucho la antracita, porque la antracita es lo que me ayuda a eliminar todo lo que trae el agua. La arena es un material filtrante, pero no me elimina mayor parte. En cambio la antracita me elimina el color, el olor, el sabor, el aluminio y todo lo que el agua trae. ¿Ves? Por eso es muy importante ese material en el parte del filtro. O sea, ¿uno qué recomienda? Si el material filtrante se fue perdiendo poco a poco, hombre, vuelvan otra vez a recuperarlo, mantenga la altura, porque cuando ya no hay antracita, el agua siempre pierde mucha calidad. Si no se floculó, sedimentó bien, el filtro ya deja de operar también normalmente. Cuando el filtro también está nuevo, la capacidad de agua filtrante obviamente va a ser menor. Ustedes tienen que tener paciencia. El filtro ya no va a trabajar todo el caudal que manejaba anteriormente con el filtro que estaba. ¿Por qué? Porque el filtro, la porosidad es muy mínima. Ella también agarra aire, el material es nuevo, entonces todo eso hay que tener en cuenta. En la parte de la filtración proceden 4 mecanismos. Produce un mecanismo llamado absorción, sí señor, con D, absorción, que es la adherencia de los lodos del material a las partículas del lecho filtrante. O sea, el lodo, la arcilla, el limo que traiga el agua, se me adhiere al material filtrante, ya sea la arena, ya sea la grava. ¿Y usted cómo se da cuenta? Cuando se cambia un lecho filtrante, ustedes agarran un ejemplo, una gravita, y ustedes la frotan y se da cuenta que de tanto lavado siempre quedan pegadas, digamos así, lodo, mugre. Eso es adherencia. Entonces muchas veces en plantas, en los filtros, debido al mal retrolavado, debido a que lo han trabajado con mucho más tiempo de lo que es la carrera del filtro, se forman unas bolitas de lodo y eso también hace que el filtro se obstruya. Entonces hay que tener muy en cuenta. Otro mecanismo que sucede ahí en la parte de la filtración es la famosa tamizado. El tamizado es como lo que hace el filtro. El filtro que hace, como tiene un espacio vacío, por ahí el agua se va a ir incorporando. Se llama tamizar. Y el agua como trae lodos, obviamente que ese tamizado hace que esos lodos se me queden en el material filtrante. El siguiente mecanismo es la floculación. En la parte del lecho filtrante se producen como una especie o sea, el flow que pasa del sedimentador y cada filtro, ella se me sigue aglomerando. Sí, eso es la famosa floculación. Por eso inclusive la formación de lodos en el filtro viene de eso, de que el lodo pasó del sedimentador al filtro y en el filtro empezó otra vez a unirse y son unas peloticas de lodo. Y el último mecanismo que funciona en la parte de filtración es la sedimentación. Ese flow que se me formó, que se me pasó de la parte de la clarificada, llega al filtro y se me acumula en unas llamadas camas, llamada sedimentación. Entonces, en la parte de filtración suceden 4 mecanismos. La absorción con D, que es el material adherido a las partículas del material. El tamizado, que es por donde pasa el lodo y se va acumulando en espacios del material. La floculación, que se sigue otra vez formando el flow dentro del material. Y la sedimentación, que ya donde ahí cae y se sedimenta la parte de lodo. La desinfección la va a tener en muchas partes, obviamente que no por medio de un desinfectante. O sea, donde haya formación de lodos, acumulación de lodos, ahí va a haber bacterias. O sea, el agua se me empieza a desinfectar en diferentes puntos, sin agregar ningún tipo de cloro. En la floculación hay formación de lodos. La gran unidad donde almacena más lodo es el sedimentador. O sea, ahí van a quedar gran cantidad de bacterias. Y el resto, sin cloro, me va a quedar en la parte del filtro. Inclusive el antracita es un material importantísimo también para la desinfección. O sea, retiene material orgánico, retiene bacterias sin requerir una sustancia química. Ya el resto lo hace ya la parte del cloro. Ustedes en la planta nueva, van a manejar también como la planta que están trabajando.
cloro gaseoso. Cloro gaseoso es, algo, o sea, es un desinfectante muy bueno, que tiene una concentración del 99.999%. ¿Sí? Entonces, ya después de la filtración, seguimos al tanque de paso, que es donde aplican también empieza la parte de la cloración. En la desinfección, ¿de qué me va a servir? La sedimentación me sirve para bajar o reducir de pronto si pasó color. O sea, reducirla, no eliminarla totalmente, ¿no? Es muy diferente. Dependiendo de la cantidad, si tiene mucha cantidad de cloro, no me la va a eliminar totalmente. Si tiene poquita, pues obviamente sí, pero se va a conseguir más cloro. La parte de la desinfección, obviamente, pues la eliminación de las bacterias microbiológicas, microbianas, todo lo que afecta el organismo. Aquí en la parte de la planta nueva, tengo entendido, porque no entraba hasta allá, tiene un tanque de contacto, un tanque donde está formado por tabiques que hace un recorrido de mezclas para que haya mejor desinfección. O sea, aplicación de cloro, tiempo de contacto para una mayor desinfección. La planta, están trabajando, no sé cómo manejan la parte de la desinfección. La planta sirve para distribuir el cloro. O sea, lo más importante de una desinfección es que haya tiempo de contacto. O sea, tiempo de residencia, tiempo de efecto de cloro-agua. Pues no sé, porque o sea, ahí tocaría definirla, o sea, colocándole agua a la unidad y midiendo tiempo. A ver cuánto será el recorrido. Ahí será el recorrido. Sé que es un tanque grande. Sé que es un tanque grande. O sea, no, un tanque grande sí para. Sí, son 2 tanques. Pero ahí no sabía decirle todavía, porque ahí tocaría, inclusive los tiempos de la planta, toca medirlos. Colocarle agua a la planta y empezar a mirar cuánto tiempo demora en circular el agua en cada unidad. Tiene 2 unidades. Cada una de 14. Que hay 2 unidades, mismo 2 unidades, y cada unidad trabaja 14 litros por segundo. Pues en la parte de la desinfección, señores operadores y demás, tienen que tener en cuenta que depende del caudal. Si ustedes tienen más caudal, obviamente es más aplicación de cloro. Usted bajó el caudal de noche, bajó el caudal por X o Y, obviamente también bajó la aplicación del cloro gaseoso. El cloro gaseoso, lo bueno es que es un desinfectante muy bueno por la efectividad, de acuerdo por la concentración que se maneja. Ustedes van a manejar cilindros de 68 kilogramos, por lo que pasa el cilindro vacío, ¿no? Van a manejar de esa capacidad, van a tener igualmente como la planta otra, un clorinador, un inyector, todo el sistema de aplicación. Tienen que tener en cuenta de que el cloro depende del caudal, de las características que traiga el agua filtrada, de la turbidez, del color, del pH. Si es un pH ácido, obviamente es mayor efectiva la desinfección. También depende de la temperatura. Casi siempre, pues dentro de los tanques la temperatura es bajita, pero hay momentos donde debido al agua que entra, porque hace demasiado calor, la temperatura se baja. Ahí hay pérdida también de cloro, hay más consumo de cloro. Y también, importantísimo, depende del tiempo de contacto, de la mezcla que haya, de la agitación que haya cuando se le aplique el cloro al agua. Es algo muy importante. Y también depende de la clase de bacterias, de la carga microbiana, el contenido. Entre obviamente más carga microbiana, más consumo de cloro. En la parte de desinfección hablábamos del punto de quiebre. El punto de quiebre es como el punto máximo donde el cloro se absorbió para eliminar toda la carga microbiana. Y ya después el punto de quiebre empieza a descender y ya empieza a quedar como es el cloro residual libre, que es el cloro que está dentro del agua para evitar una posible contaminación en red. Que eso depende, ¿no? Porque obviamente, como le decía el señor, que en la planta, que en la casa, o sea, las plantas o los acueductos responden hasta la entrada del usuario. Ya de ahí para allá, si hay contaminación porque se rompió un tubo, si el estado del tanque lo lavan por lo menos cada 2 o 3 años, de pronto si hay mucho sólido, si el tanque es plástico, lo hace todo el día, obviamente que ahí el cloro que agrega a la planta no le va a rendir nada. O sea, todo depende de... Y siempre una planta siempre tendrá sólidos. O sea, para que no hayan sólidos, de pronto, en una planta tiene que estar la turbidez prácticamente en 0. Y ya tanque de almacenamiento, pues ya son las dimensiones grandes donde ya se almacena el agua, ya para la distribución para los usuarios. Que el gasto, pues que si el llenado, que lo que duró el llenado de un tanque depende de lo que se gasta en la población. O sea, por lo general, aquí en todas partes. Eso es difícil la cuestión de manejar la parte del uso racional del agua. Si yo tengo agua todos los días, obviamente todos los días quiero lavar, todos los días quiero gastar, todos los días. Y el lecho secado. Ya el lecho secado es como la parte final de la parte de las unidades. Es algo importante, inclusive la planta que está trabajando debe proyectarse pronto a construirlo, porque eso me da un porcentaje de 30 puntos en la calificación que hace el Acero 82, ¿no? Del IDESA. ¿Por qué es tanta puntuación para una? Porque el lecho secado tiene como la función de una planta de agua residual. Usted sabe que las plantas que no tienen ninguna optimización
todos los desechos que produce de la planta, los desagües, que traen aluminio, que traen otros elementos, todo van a las quebradas. Los lechos secados tienen la función de retener gran parte de ese material que sale de las plantas y dejarlo en la unidad. Ustedes en la planta nueva van a tener como que 3 lechos de secado, si no estoy mal. Obviamente las 3, pues obviamente traten de no trabajarlas a la vez, ¿no? Porque llega un momento donde ya se colmatan de lodo y van a tener que parar una unidad. Y la idea es que tengan una en reposo para poder ir haciendo mantenimiento de las otras. ¿Qué es la función del lecho secado? Retener todos los lodos que generan las unidades, loculación, sedimentación y filtración. No sé si entra ahí el tanque de almacenamiento, porque se supone que si todo está bien, no deben haber lodos en un tanque de almacenamiento, ¿no? O sea, los filtros es la última parte donde deben haber lodos. De ahí para allá un tanque de almacenamiento supone que del agua debe ser lo más posiblemente sin llena, libre de nada. Es un lecho secado. ¿Que cómo funciona? Ahí le agregan todas las descargas de los lavados de las unidades o las purgas de los lavados de las unidades, y ya cuando llegue a un espacio prudencial de unos 20-30 centímetros de lodo, se para el filtro y se pasa a otra unidad. Se deja secar, se sacan esos lodos. O sea que esos lodos, como tienen aluminio y otros elementos, son lodos que se pueden utilizar para fertilizantes, abonos orgánicos. Y algo que hace que es muy bueno e importante es que obviamente la descarga a las fuentes hídricas sean menos contaminantes. Entonces es como una planta residual a término pequeño. Estas son las 3 sustancias químicas que se van a manejar en la planta. El hipoclorito de sodio, que es para precloración. El PAD 28S, porque pues con el ingeniero ya habíamos dicho, la idea es no cambiar lo que ustedes tienen. O sea, si ustedes el producto les ha dado mucho rendimiento, e inclusive es muy bueno, a mí me gusta mucho el PAD 28, trabaja turbidez muy altas y baja muy poco el pH, y por lo menos puedo manejar turbidez considerables. Anteriormente, cuando manejábamos el sulfato de aluminio tipo A o tipo B, que era peor, ¿qué pasa? Tocaba suspender una planta, póngale con 1000 UNT, y fuera de eso que se trabajaban turbidez altas y el pH me lo bajaba muy drásticamente, y entonces ahí ya tenían inconvenientes con la norma. Y el cloro gaseoso, que es el desinfectante, que tiene la concentración que ustedes ven ahí, que es el que más que todo se maneja en plantas, cuando ya son por caudales por encima de 10 litros por segundo. La solución sí es en plantas que vamos a manejar es, los equipos de laboratorio. Ya manejar para medir el cloro, la marca Hannan con esa especificación. El turbidímetro, que es para medir turbidez. El fotómetro, que es para medir color de agua, solamente para color. Y todos son portátiles. Y el equipo de pH y temperatura. Él mide pH y temperatura y milivoltios. El ensayo de jarras, que no debe faltar en ninguna planta, que es la mano derecha del operador, que es súper importante. Y las bombas dosificadoras del coagulante y de la precloración. Ya en planta, ya cuando ustedes lo vean en físico, les mostramos, les decimos cómo funciona, cuál es el protocolo. Dentro del manual que se les va a entregar, estoy haciendo de una vez el protocolo donde dice cómo calibrar, porque el problema de estos equipos es que de acuerdo al trabajo que le den, se descalibran. Y en plantas, ¿qué pasa? Como se descalibra el equipo, se arruma, se deja y se olvida. Entonces la idea es explicarle al operador el funcionamiento, el protocolo de análisis que representa cada equipo, y lo importante es la calibración, para que el operador lo maneje y lo revise más consecutivo. Los equipos más que todo en plantas donde lo vamos a ver, lo vamos a mostrar y vamos a enseñarles el funcionamiento.